¿Sabes tú quién soy yo? ¿Quién dejó de Las ser? historias, sean verdad o sean Me mentira, dan la razón por ser son quien las que te soy. hacen ser quien eres. Porque si tuviera que culparle de algo, sería de ser quien soy. Solo estás aprendiendo a ser quien eres. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién dejó de ser? Yo estoy harto de que me den la razón por ser quien soy. Yo estoy harto. ¿Quién Estás eres? aprendiendo a ser quien ¿Quién soy eres. yo? ¿Quién dejó de ser? ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Has intentado responder a esa pregunta? Mucha gente vive su día a día sin saber realmente quién es. Y eso, pues, además de triste, supone una desventaja competitiva enorme. Pero, ¿cómo podemos saber quiénes somos realmente? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición para responder a esa pregunta tan trascendental? Pues bien, déjame decirte que he recopilado unas cuantas herramientas que nos van a ayudar a dar respuesta a una pregunta tan compleja sin perder el sentido de la realidad. Es decir, intentar hacerlo de la manera más lógica y organizada posible. Saber definirte como individuo es clave, ya que cuando te conoces a ti mismo, eres consciente de tus limitaciones, pero sobre todo eres consciente de todas tus capacidades. Y además podrás definir mejor cuáles son esas capacidades en las que te ves más fuerte, con lo cual podrás cumplir tus objetivos de una manera muchísimo más eficaz. Lo harás trabajando en aquello que sepas que es en lo que flojeas y que necesitas mejorar, y potenciarás aquello en lo que destacas. Vale, y si te digo que yo soy un comandante asertivo y que eso es lo que pone en el archivo que tiene mi empresa sobre mí en la oficina de recursos humanos, recordad que yo trabajo en una multinacional, ¿cómo te quedas? Pa' flipar, ¿no? ¿Qué pensarías? A lo mejor piensas que bromeo, pero nada más lejos de la realidad. Es más, si has trabajado en algún momento de tu vida para una gran multinacional, es probable que ellos también tengan un archivo con tu nombre en el que ponga que eres un aventurero turbulento, un protagonista o un virtuoso asertivo, aunque posiblemente no lo pongan con ese nombre, sino con sus siglas técnicas, como ENTJ-A, ISFP-T o ISTPT. En realidad, las siglas técnicas de mi perfil son ENTJ-A. Y si sabes lo que es el test de Myers-Briggs, pues estarás entendiendo perfectamente de qué estoy hablando. Y si no lo sabes, te lo explicaré un poco más adelante en este vídeo, ya que es una de las muchas herramientas de las que vamos a hablar en este vídeo y que las he recopilado para intentar responder de manera lógica a la pregunta de quién eres. Y de todas esas herramientas os dejaré enlaces en la descripción para que las tengáis ahí recopiladas y las uséis cuando las necesitéis. Pero primero, definamos el concepto del ser. Algo muy importante que ha traído de cabeza a filósofos y pensadores desde la antigüedad, cuando el hombre pues empezó a hacerse preguntas existenciales. Si yo te preguntase, ¿eres la misma persona hoy que hace 15 años? Lo más probable es que no puedas responder sin meditarlo un poco primero. Lo curioso aquí es que solo hay dos respuestas posibles. Sí o no. O bien eres la misma persona que hace 15 años, o bien no lo eres. La respuesta que vayas a dar a esto solo depende de cómo entiendas tú el concepto del yo. Puedes decir que no eres la misma persona, ya que las experiencias buenas o malas que has vivido durante este tiempo que ha pasado te han cambiado en esencia, tanto que has definido nuevas herramientas, matices o formas de pensar que antes tenías y ahora no, y que esas herramientas son tan potentes o tan distintas a las que tenías que ya no puedes decir que eres la misma persona. O por el contrario, puedes decir que sí, que eres la misma persona, solo que en este tiempo pues todas las cosas que te han ocurrido, buenas y malas, te han hecho cambiar. Has madurado y aprendido cosas nuevas, como es lógico, y que eso te ha dado pues unas herramientas que hacen que actúes ante algunas situaciones de manera muy diferente a como lo harías hace 15 años, pero que sigues manteniendo los mismos valores y los mismos ideales, con lo cual sigues siendo la misma persona. Aquí tenemos que tener claro que para el ser humano es muy difícil desprenderse de su ego, y de alguna manera no podemos concebir que no seamos la misma persona hoy que hace 15 años, pero ¿tú recuerdas quién eras cuando tenías 3 años? ¿Recuerdas quién eras cuando tenías 6 meses? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu cuerpo? Hablando del cuerpo, según la ciencia, todas las células del cuerpo van cambiando, muriendo y regenerándose a medida que vamos creciendo. Así que si tu cuerpo ha cambiado tanto desde que eras un bebé hasta el momento en el que estás escuchando este vídeo y hasta el momento en el que seas una persona anciana, ¿qué es lo que te une? ¿Qué te unifica como persona? Esto nos recuerda bastante a la paradoja de Teseo. La paradoja de Teseo es un antiguo ejercicio de reflexión, pues que fue discutido por Heráclito y Platón 500 años antes de Cristo, es decir,
hace más de 2500 años desde ahora. La historia sobre la que Heráclito y Platón discutían, y a través de la cual apareció la paradoja del barco de Teseo, dice así: el barco en el cual volvieron desde Creta, Teseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos, y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. Al final de su viaje, el barco había visto reemplazadas todas y cada una de sus tablas, clavos y velas. No quedaba en el barco ninguna pieza original de las que alguna vez hubieran navegado al principio de sus días, pero seguía teniendo la misma forma y se seguía llamando igual. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era. De Plutarco, Teseo 23:1. Así que por un lado, no podemos saber si físicamente somos los mismos, ya que aunque todo cambie en nosotros, la esencia básica de quiénes somos permanece de alguna manera inalterable, pero que no podemos definir exactamente. Aunque hablando de manera estrictamente científica, parece ser que el cerebro y los recuerdos tienen mucho que decir en este tema. Así que podríamos llegar entonces a la conclusión de que mantenemos nuestra esencia gracias a nuestros recuerdos. Pero ¿quién de todos los que estamos aquí ahora mismo recordamos todos y cada uno de los detalles de nuestra vida? Es decir, tú puedes empezar a recordar desde el minuto 1 de tu nacimiento, paso a paso, todo lo que aconteció hasta el día de hoy, ¿no, verdad? Agradecería bastante si en los comentarios dejáis si soy yo al único que le pasa esto o estamos todos en el mismo barco, que no es el de Teseo. Es decir, deja en los comentarios si tú crees que recuerdas todo de tu vida como si fuera una película continua, o bien tus recuerdos se parecen más a fragmentos de la continuidad de tu existencia, es decir, como si estuvieras viendo diapositivas desordenadas para encima. Así que volvamos al tema de si somos los mismos o no. Si decimos que seguimos siendo las mismas personas porque nuestros recuerdos nos hacen ser los mismos, entonces ¿solo somos la parte de nosotros que recordamos? ¿Somos solo ese conjunto de recuerdos? Complicado, ¿verdad? Sí. Bien, como veis, definir el yo de esta manera tan metafísica es muy complejo y muy difícil. Así que para este vídeo en lo que nos vamos a centrar es con ese concepto del yo que tiene más que ver con la personalidad, con nuestros comportamientos y con nuestras acciones, ya que bueno, es una forma de afrontarlo mucho más terrenal y sencilla. La personalidad individual varía en función de muchos factores. Ser externos, circunstanciales. Me explico. ¿Puedes decir que siempre tienes la misma personalidad o forma de enfocar un tema? En términos generales, sí, ¿no? Pero hay un matiz muy importante, ya que la personalidad es una horquilla que se mueve en un rango bastante amplio. Por ejemplo, teniendo la misma personalidad, no te sientes igual si estás de fiesta con tus amigos o de vacaciones con tu pareja ideal que cuando estás en medio de un conflicto, ya sea que alguien quiere atacarte o estás en una zona que percibes como hostil, que te puede pasar algo o incluso hay alguien, como digo, que te está persiguiendo. Evidentemente no piensas ni actúas de la misma manera en circunstancias tan diferentes, porque en tu forma de ser, cada momento influyen muchos factores. Vamos a ver los más importantes. La genética, que es lo que heredamos de nuestros padres. Aquí poco tenemos que hacer con ello. Lo que nos toca, es la lotería de la genética. El ambiente. El entorno donde creces y te desarrollas como persona es clave para en qué persona te vas a convertir. Las experiencias personales. Todos los que nacemos en la misma ciudad no tenemos la misma personalidad. Aparte de los otros factores que estamos viendo, es que dentro de un mismo entorno que incluso considerarías seguro te pueden ocurrir cosas malas o cosas muy buenas en entornos que otras personas considerarían hostiles. Así que estas son las vivencias que nos marcan. La educación. Esto no se debe de confundir con el ambiente. Puedes tener una familia desestructurada o muy organizada, pero luego tener una pésima educación. Y entendemos por educación no al modo de comportarnos en ciertas situaciones, sino al conocimiento que adquirimos, lo que aprendemos, como sería en entornos académicos o informales, que es lo que se conoce como lo que aprendes de la vida. Y las circunstancias actuales, que es lo que estás viviendo en el presente. Los problemas que tengas encima o los objetivos que no puedes cumplir, todo lo que te esté agobiando también influye en tu personalidad. Así que cada uno de esos factores incluye tantísimas variables que cuando juntas las 5 combinaciones que hemos mencionado más otras tantas que influyen en la personalidad, evidentemente te sale una cantidad de combinaciones
prácticamente infinitas. Y es que intentar estudiar todas estas variables para cada individuo y cómo su personalidad ha sido definida, pues supone un reto considerable en muchos entornos. Por ejemplo, en el mundo de las grandes multinacionales, entorno en el que, como os dije antes, yo ya llevo trabajando 20 años. En este mundillo de las multinacionales es normal que las personas que optamos a un puesto de jefatura o de responsabilidad, pues se nos trace un perfil psicológico que indique con bastante exactitud qué tipo de perfil tenemos. Ten en cuenta que la gente de recursos humanos de las multinacionales solo te conocen por tu nombre y por el archivo que tienen de ti, pero no trabajan día a día contigo. Al estar trabajando miles de personas en la misma empresa, tienen que tomar decisiones en función de datos lógicos y coherentes. Pero claro, como hemos visto, las personalidades son muy complejas y para esta gente de recursos humanos, pues lo ideal sería hacerlo desde un estudio puramente científico de la personalidad. Pero el método científico no puede acercarse de manera congruente utilizando sus propios métodos para dar una respuesta realista a esta cuestión, ¿no? De quién es cada individuo y cómo se va a comportar. Así que aquí viene la primera herramienta de todas, que aunque ha sido bastante discutida por no estar validada científicamente, sigue siendo la herramienta principal de las grandes multinacionales a la hora de intentar definir la personalidad de cada individuo. El test MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, clasifica a las personas en 16 tipos de personalidades basados en 4 dicotomías. Las 4 dicotomías son: 1. Esta persona es extrovertida o introvertida. 2. Sensación o intuición. Esto quiere decir, ¿es una persona que se guía más por los datos o más por las corazonadas? 3. Pensamiento contra sentimiento. Define si una persona toma decisiones más basadas en datos y lógica o toma decisiones más basadas en las emociones. Y 4. Juicio y percepción. Describe pues cómo una persona aborda el mundo exterior, ya sea con preferencia por la organización y la planificación, que esto sería el juicio, o con una mayor flexibilidad y apertura a nuevas experiencias, que sería la percepción. Estas dicotomías se combinan entre sí pues para formar 16 tipos de personalidad. En este test te harán unas preguntas muy sencillas sobre cómo te sientes o reaccionas ante determinadas situaciones, donde tú contestarás en una escala que va de totalmente de acuerdo a en profundo desacuerdo, lo que ayuda a entender pues mejor tus preferencias, comportamientos y cómo interactúas con el mundo. En esta página web podréis acceder a hacer el test de manera totalmente gratuita, donde pues no solo os dirán qué tipo de personalidad tenéis, sino que además os dará información extendida sobre cómo funciona vuestra personalidad en diferentes entornos, incluso en el amoroso, por si os interesa. Cómo haces amigos, cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo, tanto si son jefes como subordinados como iguales. Y lo más importante de todo es que además podéis leer el resto de las 16 personalidades, aparte de la vuestra, porque si en algún momento de vuestra vida tenéis que trabajar en equipo con alguien, os viene muy bien poder identificar ese tipo de personas para saber cómo afrontar las relaciones con ellos. Y si tú estás en un equipo y entiendes esas mecánicas, vas a tener una ventaja enorme. En la línea de los test de personalidad aceptados por multinacionales como forma válida de análisis de personalidad está el Big Five o modelo de los 5 grandes. Este test pues evalúa 5 dimensiones principales de la personalidad y proporciona pues un perfil detallado también de tus características personales. Y también os dejaré en la descripción una web en la que lo podéis hacer. Por otro lado, el libro What Color is Your Personality de Carol Riedberger, espero haberlo pronunciado bien, categoriza los tipos de personalidad mediante colores. Es un poco loco, pero cuando lees el libro, de hecho hay un vídeo en YouTube que es el que me lo descubrió a mí este libro y me parece muy interesante. Cada color representa, digamos, diferentes características personales y modos de funcionamiento de la gente. Donde el rojo está orientado a estímulos externos y sensoriales y pensantes, la gente naranja es más sensible a las necesidades emocionales de otros, el amarillo es muy buen solucionador de problemas, los verdes están más orientados a relaciones. Bueno, hay bastante información en YouTube sobre este libro y en la descripción os dejaré un enlace al vídeo que yo he visto, que es donde he aprendido bastante sobre este tema. Me parecía interesante mencionarlo aquí. Pero cuidado, porque cuando respondas las preguntas de estos tests, has de ser totalmente sincero, ya que si en algún momento, haciendo el test,
caes en el autoengaño, los resultados no serán fiables, evidentemente. Y este es uno de los motivos por lo que se cuestiona tanto la eficacia de estos test en el entorno laboral de las grandes multinacionales, ya que quien conozca lo suficiente cómo funcionan las mecánicas detrás de estos test será capaz de engañarlos para que esos test arrojen un resultado más favorable a su contratación o a su ascenso, si es que ya está dentro de la empresa. Es por ello que por lo general dentro de las multinacionales primero se hace una recopilación de datos de este estilo de test y luego en la segunda fase tienes una entrevista personal con un psicólogo que está totalmente entrenado para cazar si estás diciendo una mentira o si estás mintiendo sobre tu personalidad. Va a analizar todo tu lenguaje corporal, te va a hacer preguntas complejas. La última vez que yo tuve una entrevista con una psicóloga dentro de mi empresa, que por cierto aprobé la plaza, la entrevista duró 2 horas. Así que, como estamos diciendo, los test que hemos visto antes pues pueden ser una buena guía y un buen método de inicio si eres totalmente sincero contestándolos. Pero no son la única manera de responder a la pregunta de quién eres. Así que os tengo otras herramientas para el autoconocimiento. Las preguntas de autoevaluación. Este ejercicio es clave, ¿vale? En la descripción del vídeo os dejaré una lista de preguntas. Son preguntas creadas por psicólogos y psicoanalistas. Lo que tendrás que hacer es imprimir estas hojas o copiar las preguntas a mano en un folio, hazlo por duplicado o por triplicado porque las vas a necesitar responder en varios momentos de tu vida. Y la primera vez que las tengas, léelas y vete respondiéndolas sin pararte a pensar demasiado en ellas. Son preguntas como ¿qué temes más en la vida y por qué? ¿Cuáles son tus 3 principales valores de vida? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Cuando las respondas la primera vez, déjalas ahí. Guarda el papel en un cajón y espera. Al día siguiente toma esa hoja con tus respuestas y lee las preguntas y las respuestas que has escrito una sola vez. Durante una semana y cuando tengas tiempo, en tu día a día, piensa en ellas. ¿Qué respondiste? Luego déjalo estar un tiempo, 1 mes o 2 y vuelve a imprimir las preguntas o si las tenías ya impresas, pero solo las preguntas sin las respuestas, respóndelas de nuevo y repito, no mires las respuestas para no influenciarte por lo que habías respondido la primera vez que hiciste este ejercicio. Luego compara las nuevas respuestas con las anteriores y observa qué ha cambiado en ellas. Si repites este ejercicio durante un periodo de tiempo que consideres más o menos aceptable, las respuestas cada vez irán definiendo mejor quién eres y si hay alguna respuesta que no te acaba de convencer o varía mucho de una vez que respondes a otra, entonces esa es la pregunta sobre la que más vas a tener que trabajar. Otro ejercicio que puedes hacer es la evaluación basada en valores. En este caso, en vez de buscar en tu personalidad conjunta, este test va a analizar los valores personales. Es decir, hay varios tests en la web, solo tienes que buscar en Google test de valores y te van a salir un montón de ellos. Ahora vamos a entrar en el tema más complicado y complejo de este vídeo, el análisis que hace la gente que te rodea, la gente de tu círculo, sobre ti. La eficacia de esta herramienta va a depender en gran medida de las habilidades que tengan las personas que te rodean en tu entorno para hacer un juicio justo sobre ti, sobre tu personalidad, sin dejarse influir por que a lo mejor sea gente que te quiere o gente a la que no le caigas muy bien. Pero este ejercicio, como un mero ejercicio, puede resultar muy útil, muy útil, para que entiendas cómo es que te perciben los demás. Porque a veces nosotros tenemos una idea de nosotros mismos que no tiene nada que ver con la realidad que los demás perciben. Por lo general nos suelen percibir muchísimo mejor de lo que nosotros mismos nos percibimos. Y eso, quieras que no, es un subidón para el ego. Así que no dudes en preguntarle a la gente que te rodea cómo te ven, cómo creen ellos que actuarías tú en alguna situación concreta, o incluso dale alguno de los test anteriores para que lo respondan poniéndose en tu piel. Es decir, cómo creen que tú lo harías. Eso te va a dar una visión exterior que a veces puede ser muy dura y desagradable, pero no suele ser lo normal. Por lo general te va a dar una visión que vas a decir, es verdad, yo soy así, es verdad, porque yo siempre pienso que no puedo con esto cuando todo el mundo ve que podría perfectamente. Y créeme, que te digan eso te va a resultar muy útil y muy valioso, sobre todo cuando necesitas un empujón inicial, el echarte para adelante. Hasta aquí hemos hecho una buena pool de herramientas más o menos lógicas que podemos utilizar para el autoconocimiento. Después de hacer todo lo que hemos hablado en el vídeo, vas a tener una idea muchísimo más clara de qué clase de persona eres y de qué habilidades y potencias te vas a poder aprovechar. Ahora vamos a ver un par de herramientas que ya son más subjetivas, pero que también son muy útiles, siempre y cuando se utilicen debidamente. La meditación y la reflexión es clave. Nadie puede decirte mejor que quién eres
que un yo meditado. Hay canales en YouTube de meditación guiada que son buenísimos y que pueden no solo ayudarte en reflexionar sobre ti mismo, sino a veces hasta a calmar la ansiedad, a manejar situaciones de estrés o incluso concentrarte mejor. Si encuentras un canal de meditación que se acople a tu forma de entender el mundo, úsalo. Por otro lado, a veces toca hacer ejercicios más duros aún. A veces nuestro entorno social nos condiciona de maneras que no percibimos. Esto es difícil para nosotros de afrontar, quiero decir. Por ello es importante hacer una evaluación de relaciones, reflexionar sobre la influencia de tus relaciones en tu crecimiento personal, es decir, la gente que tienes alrededor, y ajustar tu círculo social en consecuencia puede ser crucial para tu desarrollo personal. Quizás tengas gente cerca que son un poco negativas, un poco tóxicas, pero que son personas a las que tú aprecias y quieres. Evidentemente no tienes que eliminarlas de tu vida, pero sí ponerles límites. No permitir que coarten tus expectativas de crecimiento o de acción. A esta gente lo que tienes que hacer es explicarles claramente lo que permites y lo que no. Es decir, establecer límites. Sobre todo si notas que en algún momento están influyendo negativamente sobre ti. Si no, hay veces que es bueno tener un poco de mano izquierda y dejar las cosas pasar para no entrar en conflicto. Pero cuando tú tienes un objetivo y hay gente que está siendo tóxica y no te está permitiendo conseguir tu objetivo, es el momento de ponerles un freno. Y por otro lado, mejorando el círculo social, siempre tienes que intentar rodearte de personas con intereses afines a ti, ya que van a ser los que te comprendan mejor que nadie. De esto hablaremos en futuros vídeos porque si no ya entramos en una dinámica y este vídeo se hace eterno. Bueno, entonces ya sabes quién eres. Entonces ahora te toca encontrar un objetivo.